Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que forma parte de nuestra jornada de capacitación en liderazgo incluyente. A mí me encanta poder estar aquí el día de hoy para presentarles a nuestra ponente. Antes de comenzar, antes de presentarles a Diana, aprovecho a darles algunos mensajes importantes para esta sesión. Lo primero es que si ustedes están registrados o registradas en la convocatoria para recibir su constancia de capacitación, les recomendamos tener en este momento a la mano su ficha de anotación correspondiente a esta sesión llamada El poder del liderazgo en la operación. Lo encuentran en su carpeta de trabajo, en la carpeta de entregas, en fichas de anotación. Les recomendamos tenerla a la mano para que puedan tomar nota de pues todo lo que vamos a platicar el día de hoy, de todo lo que Diana nos va a compartir. Entonces, bueno, es una gran estrategia para poder tener los apuntes al momento. Y por otro lado, recordarles que al final de la ponencia tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pido o les sugiero que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, la escriban a través de la opción que nos da Zoom, que se llama preguntas y respuestas o Q&A. Las vayan escribiendo por ahí para que al final podamos hacerle las preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la sesión, que no es con respecto al tema de la sesión, sino alguna pregunta técnica, con muchísimo gusto me la pueden mandar en directo a través del chat y la vamos resolviendo. Sin más, ahora sí, les presento con muchísimo gusto a Diana Torres. Diana Torres es coordinadora en desarrollo organizacional en Hoteles City Express. Ella es líder del programa de diversidad e inclusión con enfoque a la gestión de la diversidad mediante la satisfacción laboral y su correlación con el desempeño. Ella es egresada de la licenciatura en comunicación organizacional y tiene experiencia en relaciones públicas, comunicación externa, diseño de estrategias enfocadas a la responsabilidad social empresarial y mucho más que no viene en esta breve semblanza, pero sin más, pues Diana, gracias por aceptar, gracias City Express por ser aliado tan importante para nosotros y por estar presente en esta sesión, y te cedo el espacio para que nos puedas compartir el día de hoy. Súper, hola a todos, muchas gracias por conectarse, qué emoción poder pues platicarles un poquito de qué es lo que hacemos en Hoteles City Express en relación a la inclusión laboral, específicamente para las personas con discapacidad. Creo que algo súper importante y de mucho valor de estas estrategias y de estas sesiones que están teniendo mensualmente en Alianza Entral es el intercambio de buenas prácticas y que entre las empresas nos podamos compartir qué nos ha funcionado, qué aprendizajes hemos tenido y que en conjunto todos podamos construir un México mucho más incluyente. Voy a presentarles mi pantalla, nada más ayúdenme a alguien confirmando que ya la estamos viendo. Perdón, es que en City no usamos Zoom, entonces nada más ver si ya se Listo. está viendo. Ok, Perfecto. perfecto, es la presentación rosa, ¿verdad? Sí. Perfecto, súper, muchas gracias. Súper. Hoteles City Express es solamente para ponerlos un poquito en contexto, somos una empresa completamente mexicana, enfocada y seguramente espero que algunos de ustedes se hayan hospedado con nosotros, marca de hotelería, que estamos enfocados al viajero de negocios. City Express tiene 5 marcas en las que tenemos nuestra marca base, que es Hoteles City Express. Tenemos Hoteles City Express Plus, Hoteles City Express Suites, Hoteles City Express Junior y City Centro. Estos son nuestros 5 nichos de negocio y pues tenemos presencia prácticamente en toda la República Mexicana y también en una parte de Latinoamérica. City Express está conformado por un poco más de 150 hoteles y uno de los compromisos que tenemos desde el área de capital humano, pero también alineado a la estrategia de sostenibilidad, es generar espacios incluyentes de igualdad de oportunidades para todas las personas que actualmente formamos parte de Hoteles City Express, pero también para las personas que quieran sumarse a City. Cuando recibimos la invitación de Entrale para poder platicar sobre este tema, creo que no podríamos habernos enfocado a algo tan específico como el liderazgo de la operación, por eso está aquí con nosotros ahorita Raquel, que ella actualmente es gerente de uno de los hoteles en Monterrey y que realmente fue la que tomó la iniciativa de generar esta oportunidad laboral para las personas con discapacidad.
Creo que es importante saber cuáles son aquellos elementos que nos facilitan a que nuestro equipo de trabajo se sienta con la confianza de tomar decisiones y que se sientan respaldados por su equipo de trabajo. Al final del día, nosotros, al ser oficina central, solamente fungimos como una herramienta para que ellos alcancen sus objetivos. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a platicar un poquito de cómo logramos cómo logramos generar realmente una competencia de liderazgo dentro de la operación. Vamos a platicar prácticamente de 4 etapas que creo que en una hora lo podríamos resumir de esta forma. Vamos a hablar del empoderamiento, específicamente del rol de la cultura organizacional, la participación y la creación de foros de intercambios y los canales de comunicación transversales, la representación, que también es brindar herramientas necesarias, responder a las necesidades, brindar autonomía, pero también accesibilidad, y finalmente la última etapa, que también es de las más importantes para nosotros, es la retroalimentación. Hacer esta evaluación del performance, que sea una evaluación continua, y entender que si el entorno está en constante cambio, nosotros también necesitamos estarlo. Algo que creo que y todos usamos este ejemplo, pero el 2020 y la pandemia del COVID-19 nos reflejó, o es un gran ejemplo, es que el mundo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, como organizaciones tenemos la responsabilidad de quitar o romper esas estructuras estáticas o rígidas, y con flexibilidad irnos adaptando a las nuevas necesidades, y también entender que la diversidad es una oportunidad para todos. Yo, es un hábito ahí raro que generé en algún momento, que todos los días me gusta empezar con una frase, ¿no? No sé si es motivacional o qué, pero creo que empezar a abordar los temas con este tipo de frases de personas o grandes líderes nos ayuda también a dar visibilidad y como enfocar un poquito hacia dónde vamos hoy la conversación. Esta frase de Bill Gates me encanta porque creo que va muy aunado a esto. Los líderes serán aquellos que impulsen a otros. Vamos a empezar con la parte de empoderamiento. Y acá me gustaría platicar sobre el rol de la cultura organizacional. Creo que esto es una oportunidad, ya que justo las jornadas de Éntrale del mes pasado hablamos de la importancia de la cultura, y es que no podríamos nosotros generar programas ni siquiera de inclusión laboral, sino de autonomía en la operación, si tu cultura organizacional no está orientada a eso. ¿Qué es acá lo que nosotros, cuáles serían como los primeros pasos para identificar si mi cultura apoya o no una estructura de toma de decisiones? Primero, hacer un diagnóstico de nuestra cultura organizacional. Y muchas empresas tenemos, y más las que estamos ya con cierta antigüedad, una cultura organizacional, digamos, fija, ¿no? Conocemos perfectamente de nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, cuál es el propósito, y la razón de ser de la empresa, pero es también cuestionarnos si esta se practica y si se practica en todas las escalas de la organización. Y también qué tanto nos sirve como vehículo hacia la inclusión. ¿Cuándo fue la última vez que fue actualizada y que fue revisada? ¿Y cómo convive la estructura con la organización? Aquí les quise poner un ejemplo de qué es lo que tenemos nosotros en City Express, que es una estructura que nosotros llamamos pirámide invertida. Acá, a diferencia de cómo se percibe normalmente las estructuras organizacionales, tal cual giramos la pirámide, dejando a los altos mandos hasta abajo, es decir, acá estamos los directores, los generales, los gerentes, seguido por jefes ejecutivos. Después ya tenemos a los jefes en la operación, que son ama de llaves, meseros, venta directa, ventas, y finalmente hasta arriba están nuestros clientes. ¿Por qué para nosotros es importante hacer este cambio de pirámide o de estructura y cómo está relacionado con la inclusión laboral? Es que de esta forma nosotros entendemos que la importancia no es la jerárquica, sino que es la operación quien convive en un día a día con nuestro huésped. Entonces, para nosotros es importante brindarle las herramientas a la operación para que ellos puedan trabajar de forma autónoma y garantizar la promesa de marca en este caso. Es decir, acá un poco la idea, y como nosotros lo vemos, como mencionaba un poquito antes, es que Oficina Central simplemente necesita brindar las herramientas para que en la operación puedan trabajar de forma autónoma, puedan tener esta libertad, pero también esto fomenta una toma de decisiones. Y acá entender pues que la inclusión requiere el esfuerzo de todos, y no solamente que sea un programa que venga desde los altos mandos o de la dirección, la intención de generar
programas o actividades de responsabilidad social. Para que sea practicado, tiene que ser entendido, masticado y digerido por la operación. A mí, y como comunicóloga organizacional, tengo ahí una afiliación un poquito con Alberto Chavenato. Creo que él, con su teoría de las relaciones humanas, cambia completamente la perspectiva que tenemos sobre el capital humano. Y acá creo que o sea, esta frase me gustó mucho y creo que nos ayuda un poquito a entenderlo también. La convivencia entre personas y organizaciones puede ser en extremo eficaz, útil, satisfactoria y sinérgica, lo cual depende de la manera de cómo las organizaciones se relacionan e interactúan con las personas que forman parte de ella. ¿Qué es esto que menciona él? O sea, al final del día, una relación laboral tiene dos partes, ¿no? Tanto la responsabilidad de la organización, pero también de el colaborador. Y cambiar esta perspectiva y dejar de ver al equipo de trabajo no solamente como un actor fijo dentro de la organización, sino como un socio de la organización, nos ayuda a entender el potencial que tiene para la construcción de los programas o de las actividades que se tienen un día a día. A partir de aquí, vemos tres pilares que justamente menciona Chavena. Las personas son diferentes entre sí. Es decir, que tienen una personalidad propia, historia personal particular y que es diferenciada. Poseen habilidades, conocimientos, destrezas, competencias indispensables para la adecuada administración de los recursos organizacionales y deben resaltarse las diferencias individuales, no eliminarse, ni estandarizarse, ni homogeneizarse. Esto y esto lo entendemos no solamente para las personas con discapacidad, sino que entre todos nosotros y todos los que formamos parte de la organización somos diferentes y que esta diversidad es una oportunidad para el desarrollo de la organización. Las personas son elementos vivos, es decir, que son impulsores de la organización, son capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizaje corporativo indispensable para su constante renovación y competitividad en un mundo de cambios. Regresamos un poquito al ejemplo de la pandemia, ¿no? Y saber cómo al final del día esta diversidad nos va a marcar un poco la pauta hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos. Justo el día de ayer, y probablemente muchos de ustedes leyeron esta noticia, de que creo que por alguna cuestión de políticas dentro de México ya no se va a poder traducir las películas y que todas van a tener que ser subtituladas. En una nota que leí veía que esto había sido una estrategia para favorecer a las personas con discapacidad auditiva y como fomentar un tema de inclusión. Sin embargo, creo que también es importante considerar a las personas que van a ser impactadas dentro de estas estrategias, porque a veces como organización podemos tomar decisiones que aparentemente van a beneficiar a la inclusión o que van a, sí, pues generar este enfoque de inclusión, pero por estos sesgos generamos más bien una discriminación para las otras personas, ¿no? Lo pongo un poco con este ejemplo, nada más considerando de si realmente se tomó en cuenta las personas con discapacidad y saber quiénes van a ser impactadas, porque no todas las personas con discapacidad auditiva hablan español, por ejemplo, entonces el tener subtítulos no resuelve realmente una necesidad, pero ¿qué pasa también con las personas con discapacidad visual que se apoyaban por medio del audio y que no hablan español, o también con las personas que no leen? O sea, es importante tener el contexto de la diversidad en sus diferentes manifestaciones y que realmente una estrategia de inclusión sea benéfica para todos. Eso es algo que también con Entrale hemos podido aprender nosotros cuando se implementa una estrategia o acciones de inclusión laboral. No solamente estamos impactando positivamente a las personas identificadas con discapacidad, sino que es un beneficio para todos. Desde otra perspectiva, y el último pilar, es que las personas son socios de la organización, es decir, que son las únicas capaces de conducir hacia la excelencia y al éxito. Uh, esta frase me gustó mucho porque menciona que una inversión solo se justifica si produce una ganancia interesante. Y esta ganancia interesante tiene que ser para ambas partes, tanto para las personas como la organización. Y esta interacción reside en la reciprocidad, la actividad y la autonomía de los individuos como socios de la organización y no como meros sujetos pasivos dentro de ella. Pasando a la siguiente parte, vamos a platicar sobre la comunicación y esta frase de que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando.
que para poder garantizar nosotros un tema de participación y creemos que es muy importante dentro de las organizaciones y también como desde la perspectiva de la comunicación organizacional, la evaluación de nuestros flujos de comunicación es indispensable para poder fomentar que la comunicación realmente sea transversal y que podamos nosotros escuchar las propuestas que surgen dentro de la organización. Les pido tantito que nos vayamos a la parte derecha de la pantalla sobre cómo funcionan las barreras de la comunicación. Existe una fuente y tenemos diferentes tipos de barreras que pueden ser personales, físicas o semánticas, y estas están entre nuestra fuente y nuestro destino. Las barreras físicas lo que hacen es que bloquean nuestro mensaje, es decir, cuando realmente no existe un entorno para que el mensaje llegue, se bloquea y no llega. Las barreras personales, que son esta parte más de personalidad, de creencias más individuales, lo que hacen es que el mensaje que sea transmitido sea filtrado y digamos que le empezamos a poner estos, vaya la redundancia, estos filtros y no lo veamos con la misma claridad. Y las barreras semánticas, que son más de significados, aquí creo que es muy importante sobre todo la parte de la identidad también de la organización y tener como estos significados compartidos. Si no es el caso, entonces llegamos al mensaje incorrecto. Esto es cómo funcionan las barreras de la comunicación. Y para esto es muy importante saber cómo comunicamos nosotros la innovación, si la inclusión es parte de esta innovación, cómo nuestro equipo de trabajo accede a la información y si esta información viene en un formato incluyente y de qué forma lo estamos entendiendo organizacionalmente. ¿Qué es lo más importante? Que si un colaborador no se siente respaldado por su líder, será muy complicado fomentar la toma de decisiones. Entendiendo esta parte de las barreras de la comunicación, hicimos esta propuesta de cómo eliminar las barreras de la comunicación. Tenemos otra vez este propósito, que es el mensaje que nosotros queremos transmitir, y tomamos tres partes. Tenemos la parte de las barreras personales en campañas de concientización. Nosotros en Hoteles City Express, de la mano con Fundación MBS y con Inclusor, que también son expertos completamente en programas de inclusión laboral para personas sordas, que generamos una campaña de concientización a lo largo de la República Mexicana, en la que hablamos sobre estos mitos que se podían tener sobre la comunidad sorda, a tener una visión mucho más clara de la cultura de la comunidad, cómo es su interacción, cómo son sus formas de aprendizaje, de convivencia, para romper estos sesgos personales que nosotros podemos haber aprendido hace muchos años dentro de nuestra experiencia individual. Otra parte es la representación. Para nosotros es importante que las personas que forman parte del programa sean quienes hablan de ella y por eso también la importancia ahorita de tener aquí a Raquel con nosotros, porque al final del día ellos son los líderes que practican en el día a día las herramientas que nosotros podemos otorgar. Y finalmente la parte de la accesibilidad. Creo que, y lo podemos ver en diferentes acciones, seguramente ustedes lo verán en su organización y les invito a hacer esta pregunta. ¿Qué tan accesible es la información que tengo para en los formatos que manejamos, ¿no? Cómo mi política, por ejemplo, de no discriminación llega a todos los colaboradores independientemente de sus características, cómo la cultura organizacional va más allá de una parte escrita y cómo podemos compartir estos significados organizacionales para que todas las personas que forman parte de nuestro entorno laboral tengan esta misma visión. De esta forma, nosotros eliminamos la filtración de los mensajes, garantizamos que el mensaje no sea bloqueado, generando estos canales de comunicación uh, que son realmente recíprocos y también nos aseguramos de generar el mensaje correcto y esto es lo que nos va a brindar a nosotros los resultados. Acá y algunas recomendaciones que nosotros hacemos es hacer una comunicación constante sobre el por qué. Muchas veces nos enfocamos en el qué y creo que eso es la parte más obvia, ¿no? Teniendo un programa de diversidad e inclusión, brindando ciertas herramientas, pero el por qué creemos en que la diversidad es una oportunidad. Generar foros de diálogo y creación de ideas. Para nosotros es importante que, más allá de tener un comité de diversidad e inclusión, generar estos grupos de empleados y que justo va con el punto de abajo, o estas mesas redondas en las que la misma organización, sin importar la posición, se pueda sumar y pueda brindar ideas para así detectar necesidades y también detectar las respuestas a estas necesidades. Y
lo más importante, generar formatos accesibles que faciliten la participación de todos. Una frase que me encanta y porque nosotros estamos enfocados específicamente a las personas con discapacidad auditiva, es que observando también escuchamos, ¿no? Creo que la parte de la observación, ver qué es lo que se practica, ver cuáles son las mejores prácticas, qué hizo en este caso para nosotros un centro de negocios o un hotel que les esté funcionando, cómo lo podemos institucionalizar y replicar en el resto de los hoteles para que en conjunto vayamos creando una mejora continua. Acá, y antes de pasar al siguiente punto, quiero citar a María Ángel García Ramos, que también ha sido invitada en diferentes sesiones aquí en las conversaciones de Entrale, y que me encanta esta frase que es nada sobre nosotras sin nosotras. Ella como líder de mujeres mexicanas con discapacidad, creo que no le pudo atinar más al clavo con esta visión para nosotros poder implementar alguna estrategia o alguna actividad que va a impactar a cierto grupo específicamente, tenemos que considerar a ese grupo para la toma de decisiones, para el diseño de estrategias, para la proyección de cómo va a funcionar este programa o esta herramienta. Cuando hablamos de representación, nosotros creemos importante generar estos foros de intercambio teniendo estos tres pilares. Empezamos por la visibilidad, es decir, tener una apertura del tema en las redes internas. Es importante que, aunque no todos los equipos de trabajo necesariamente tengan una persona con discapacidad trabajando con ellos, que la organización entera sepa y tenga conciencia sobre este tema, sobre la diversidad, sobre la visión que tiene la misma organización de la diversidad y en este caso de la inclusión. Esto acompañado de campañas de concientización y no discriminación. Creo que muchas empresas, prácticamente todas, quiero creer yo, espero yo, cuentan con esta política de no discriminación, con códigos de ética y muchas veces nos quedamos en solo un papel o que solamente se presenta en el programa de inducción a la organización, pero esta comunicación constante nos recuerda las buenas prácticas. Seguimos por la representación. Acá nosotros hablamos del establecimiento de los ERGs, que son estos grupos de empleados, con miembros, pero también con aliados, porque muchas veces, y esa es una grata sorpresa que nos llevamos nosotros en City Express, a pesar de que había equipos de trabajo que no necesariamente tenían, o que todavía no tienen una persona con discapacidad, tenían contacto directo por algún familiar, por algún amigo, y generar esta red de aliados también ayuda y fortalece la identidad que se genera dentro del programa, pero también con la organización. Y de esta forma, con la representación, es importante generar voceros y líderes de las iniciativas. Finalmente nos vamos a la participación, que es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Tener esta participación activa en los comités de diversidad e inclusión y tener esta consulta para la toma de decisiones que impacten al grupo. Regreso a la frase de María Ángel, que no podría ser más acertada, nada sobre ellos sin ellos. Acá, y solamente como una pequeña reflexión, es que la detección de necesidades debe de incluir a quienes viven la problemática y tener esta participación activa que permite generar estrategias asertivas. ¿Qué es lo que otras características o necesidades que nosotros visualizamos en la parte de la representación y que realmente es el propósito del programa? Es generar autonomía y accesibilidad. Esto lográndolo primero con generar herramientas que pueden ser elementos físicos y de capacitación que faciliten la autonomía en la operación y la toma de decisiones. Para nosotros, y porque es el ejemplo más cerca que tenemos, al ser personas con discapacidad auditiva, y creo que es un poco el más obvio, es generar elementos audiovisuales que cuenten con la interpretación en lengua de señas mexicana. Para nosotros es importantísimo que así como cualquier persona sin discapacidad entra a la organización y empieza a empaparse sobre la cultura, la inducción, las reglas, también la seguridad del equipo de trabajo, porque eso es algo igual de importante, que lo tengamos en un formato que para ellos sea accesible y que cuenten con las herramientas a su alcance. Muchas veces, y esto lo aprendimos un poco dentro de la operación, recaíamos completamente en el rol de cada uno de los líderes de los hoteles y si bien esto podía tener un resultado positivo, también es cargarles las manos y es brindarles las herramientas para que ellos puedan facilitar esta comunicación.
Por otra parte, tenemos el lenguaje incluyente, que va de la mano, ¿no? Si tenemos herramientas de forma organizacional para la inducción, para todos los colaboradores, que este también esté en un formato incluyente. Esto, y es una visión que se tiene, es generar igualdad de oportunidades y conocimientos en una equidad de formatos, de condiciones. ¿Qué es lo que generan estos 5 puntos cuando se suman? Mayor identidad, proactividad, porque le estás dando la autonomía a tu colaborador, pero también impacta positivamente en la productividad. Ver la inclusión como una oportunidad de negocio requiere la adecuación de los procesos en los que participamos todos. Esta es una frase de nuestro CEO, Luis Barrios, que él menciona que para lograr el éxito no hay que tener muchas ideas, sino pocas, pero claras. Y esto es un aprendizaje que nosotros tuvimos dentro de nuestro programa de diversidad e inclusión, que prácticamente es lento porque llevamos prisa. Sabemos que la inclusión y la diversidad es un tema que cada vez está creciendo más, que cada vez tenemos mayor visibilidad sobre diferentes intersecciones y la complejidad de la interseccionalidad de las personas. Pero para poder atacar de forma congruente y asertiva a estas necesidades, sabemos que tenemos que ir un poco lento, comprender completamente un proceso antes de pasar a otro. Como empresa, la visión que se tiene sobre la inclusión laboral tiene que, o como nosotros lo visualizamos, es que sea a largo plazo y que estos pequeños cambios que sean pasos firmes dentro de la organización, ¿no? Regresamos a la parte del análisis de la cultura organizacional, revisarla, ver cuáles son las adecuaciones que requiere, cómo esto fomenta las políticas, cuándo fue la última vez que se adecuó nuestra política de diversidad e inclusión, si se menciona específicamente a las personas con discapacidad y que realmente esto sea un respaldo para que ahora sí dentro de la operación se pueda hacer la toma de decisiones. Acá, para nosotros, una de las partes más importantes es la retroalimentación, que lo vemos en la evaluación. Nosotros lo vemos en evaluaciones de desempeño, que esto es un programa que se ha traducido al resto de la organización y también es interesante para nosotros ver cómo es el desempeño en los equipos de trabajo diversos, específicamente en los equipos de trabajo que tienen, en este tema, que cuentan con personas con discapacidad. Pero también, y otra de las herramientas más importantes, es las encuestas de clima y satisfacción laboral. Seguramente muchos de ustedes trabajan con estas certificaciones como superempresas, Great Place to Work, que son bastante importantes para la organización porque nos ayudan a evaluar cómo está nuestro personal, pero también encontrar estas encuestas en un formato incluyente y que nosotros podamos generar espacios en los que las personas con discapacidad puedan contestar de forma autónoma y por ende transparente, nos ayuda a detectar si realmente el clima está siendo percibido de una forma, ni siquiera que una persona con discapacidad tenga mayor satisfacción que una persona sin discapacidad. El objetivo es que sea una igualdad de las perspectivas. Luego nos vamos a los indicadores de performance, que acá son control y seguimiento de los materiales implementados. Algo que nosotros hemos detectado es que empiezan a presentarse diferentes necesidades, ¿no? Y saber cómo estos materiales han tenido un impacto, generar esta retroalimentación por los usuarios, nos ayuda a saber cuáles funcionan, cuáles tal vez tienen que ser otra vez puestos en un laboratorio, generar ideas y generar actualizaciones para volverlos a introducir a la organización. Y es tener esta flexibilidad al cambio, ¿no? Saber que las estrategias que a veces implementamos no siempre son permanentes y que la misma necesidad del entorno o de la organización requiere que se vayan adecuando. Y finalmente una parte de nuevas necesidades, es decir, que el mundo atraviesa por grandes transformaciones, el mundo se modifica y con él las organizaciones necesitamos cambiar. Y esto nos lleva a una parte que es esencial dentro de la cultura de Hoteles City Express, que es la mejora continua. ¿Qué resultados hemos visto nosotros con estos 4 puntos muy específicos? Es menor rotación en el personal, tener mayores niveles de satisfacción laboral en las propiedades donde trabajan personas con discapacidad, tener una interpretación de herramientas a formatos accesibles y favorecer la promesa de marca. También tener una búsqueda continua de fortalecer y ampliar el programa. Nosotros funcionamos como un programa de certificación interna en el que el año pasado eran 31 hoteles los que participaban. Este año ya somos 62 hoteles que estamos preparados
para ofrecer oportunidades laborales para personas con discapacidad auditiva en este caso, pero que también nos menciona que son 62 hoteles que están preparados para recibir a huéspedes con discapacidad auditiva y también 62 hoteles que están a favor de una cultura de inclusión y que cuando menos en estas 62 propiedades el huésped va a tener cuando menos una embarradita sobre la cultura de la comunidad sorda. Tener un compromiso sólido con la diversidad y la inclusión permite ampliar la perspectiva sobre el tema, buscando un acercamiento mucho más integral. Esto es lo que nosotros podemos platicarles desde el área de diversidad e inclusión, el Comité de Diversidad e Inclusión, pero también el área de capital humano, sobre estos 4 pilares que nosotros consideramos esenciales para realmente empoderar o favorecer el liderazgo dentro de la operación. Pero en este caso y en este punto me gustaría abrirle el micrófono a Raquel Aguirre. Ella es gerente general del Hotel de City Express Monterrey Nuevo Sur. Raquel es realmente vocera, líder de esta iniciativa de inclusión laboral para personas con discapacidad y que ella es el ejemplo claro de cuando la operación cuenta con las herramientas para tomar decisiones y favorecer la inclusión, siendo la primera gerente que contrató a una persona sorda en su equipo de trabajo. Me faltarían palabras realmente para presentarla, porque el alcance que hoy tiene City Express en este programa no sería posible sin su participación. Y nos gustaría que más bien ella nos platicara en este punto cómo surgió esta decisión, cuáles son los elementos claves para tomar esta iniciativa y como vocera del programa, cuál es la responsabilidad de generar espacios de inclusión laboral y para las personas que nos estén escuchando de otras organizaciones, ¿qué consejos les daría para tomar decisiones a favor de la inclusión? Raquel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bonita presentación. Pues realmente yo sí quisiera transmitir y sí quisiera, pues primero que nada agradecer el que ustedes estén interesados en abrir oportunidades. Yo creo que en nuestro país, hoy por hoy, si queremos ver un cambio, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar. Nos quejamos mucho de lo que queremos hacer y es algo que siempre platico, quisiéramos que las cosas fueran mejores, pero de nosotros depende mucho el que sean mejores y que nosotros hagamos pues un cambio en lo que quisiéramos ver reflejado. ¿Cómo surgió esta decisión? Surge de una necesidad de pues tener un recurso humano comprometido, surge de pasar meses sin personal, es la realidad. Entonces, empezamos a buscar muchas opciones. Nosotros en la hotelería tenemos temporadas más altas, temporadas más tranquilas. Entonces, estábamos pasando por una temporada alta y no teníamos personal. Entonces, ustedes saben que sin un equipo no somos nada en una empresa y realmente lo que se necesita es un recurso humano bien comprometido y que te apoye a poder tener el servicio y la calidad que el huésped y el cliente se merece. Entonces, buscamos con asociaciones, personas que pues nos pasaba Secretaría del Trabajo, pero no se quedaban a trabajar. Era muy difícil y fue una época donde llegó Kia aquí a Monterrey. Nosotros estamos aquí en Monterrey. Entonces la demanda era altísima de personal. Y Nuevo León se caracteriza por ser uno de los estados con menor índice de falta de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, con esta alta demanda, tuvimos que buscar y realmente esto surgió de una necesidad imperiosa de poder cubrir una vacante y de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo de alguna forma dar este servicio que nosotros necesitamos y cubrir? Mi esposo me dio la idea, me dijo, oye, ¿por qué no hablas a la Asociación de Sordos? Lo escalé con mi líder en ese momento y la empresa nos apoyó totalmente. Entonces fue empezar de cero con la Asociación de Sordos, fue, oye, tengo este trabajo, la verdad es que no tengo idea de cómo se habla lengua de señas, no tengo idea de cómo dirigirme con ellos, pero tengo todas las ganas y toda la disposición.
Entonces empezamos así. La Asociación de Sordos de aquí de Nuevo León nos apoyó y nos llevó a los chicos, y fue empezar de ceros, desde aprender a cómo comunicarnos, cómo transmitir con ellos las necesidades que teníamos, hacer con ellos la actividad que iban a desempeñar y acompañarlos de la mano. Aprendimos que ellos son igual totalmente a nosotros, las personas oyentes. Una persona con una discapacidad auditiva es igual, sin embargo tiene sus peculiaridades, y tuvimos que aprender y tuvimos que informarnos sobre su cultura, sobre su capacidad para aprender, sobre los malos entendidos que se pueden dar si nosotros no tenemos ese interés en comunicación, de acercarnos con la familia, de estar al pendiente de lo que ellos necesitaban. Y pues eso fue el inicio, ¿no? Por eso empezó esa decisión. Realmente fue una necesidad de un recurso laboral comprometido. Y elementos clave que considero que fueron indispensables: un equipo abierto, un equipo sensibilizado. Trabajamos mucho con que todas las personas del hotel los recibiéramos y los arropáramos para que se sintieran bienvenidos. Tuvimos que empezar a aprender un nuevo idioma. Sensibilizar a la gente a veces no es tan sencillo, es un poquito complicado, pero conforme vieron ellos el clima laboral que se desarrollaba y conforme ellos visualizaron que iba a bajar la carga de trabajo porque ya había manos, empezaron a cooperar y empezaron pues hacer lo pertinente para que las cosas fueran sucediendo. Realmente creo que nuestra responsabilidad como líderes es dar esa oportunidad, ponernos en sus zapatos, tener esa empatía. Si yo como la líder no hablo lengua de señas, pues no estaría poniendo el ejemplo a mi equipo, ¿no? Entonces, pues es compromiso, es realmente decir, bueno, este programa no es mío, no es de Raquel, es de todos, y es todo un equipo el que lo compone. Ya me sorprende que hay chavos de mi equipo que hablan mejor que yo en lengua de señas. Y antes yo era la que tenía que apoyarlos para traducir la entrevista o para, a ver, vamos, oye, no lo entendemos, ¿qué quiere decir esto? Y ahora hablan con una velocidad que digo, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento pasó esto? Si yo pudiera darles un consejo en cuanto al tema de inclusión, pues yo creo que sería que hagamos conciencia de que todos en algún momento podemos estar en esa situación. Y hoy por hoy, las personas que tienen una discapacidad, sea la que sea, tienen pues recursos más limitados, tienen oportunidades no tan abiertas. Lo comentábamos en City esta semana, Diana y yo, que se nos, o sea, veíamos cómo ha aumentado la demanda de personas que buscan trabajo a raíz de esta situación de pandemia. Desafortunadamente, muchas empresas, pues, tuvieron que recortar plantilla y los primeros fueron ellos. Cosa que no entiendo, porque realmente muchas de estas personas que nosotros tenemos en los equipos de trabajo que hemos contratado por apertura de hoteles o oportunidades nuevas, vienen de ahí, vienen de ser despedidas por un recorte de esta situación, y son personas comprometidas, son personas que han aprendido rapidísimo toda la operación y todo el movimiento que tenemos que hacer en City. Realmente lo que yo quisiera transmitir es, abramos la oportunidad. El no ya lo tenemos, el no puedo resolver esta situación o necesito gente, ya lo tenemos. Pero si nos abrimos a hacer cosas diferentes, vamos a obtener un resultado diferente. Entonces, yo les puedo decir que sí le van a invertir más tiempo, sí lo van a invertir, sí va a ser en algún momento cansado, pero eso multiplíquenlo por 3 en los beneficios que van a tener un ambiente laboral sano, van a tener gente comprometida, van a tener personas con un panorama distinto al que tenemos ahorita actualmente en nuestras empresas, porque tienen necesidades diferentes, van a hacer conciencia
en sus equipos, van a aprender un idioma nuevo, que eso es algo que muy poca gente tiene, ¿no? En sus empleos fuera del inglés. Van a tener otras habilidades, van a aprender liderazgo, sus equipos de trabajo van a tener que desarrollar este liderazgo para poderse comunicar con ellos. Entonces, y aparte, yo les puedo decir que de un 26% que teníamos de rotación cuando empezamos el programa, lo disminuimos a un 2%. Entonces, claro que va a bajar muchísimo más, pues todo este índice de rotación que a las empresas nos afecta tanto, ¿no? Creo que hay algunas preguntillas por ahí. Y ahorita las leemos. Muy bien. Y creo que es eso, ¿no, Raquel? O sea, digo, toda la intención de tenerla aquí con nosotros es platicar sobre este tema y porque también, pues la rotación o más bien la antigüedad que tienes ya en este equipo de trabajo mucho más sólido de personas con discapacidad, pues habla de una buena gestión, pero también sobre la facilidad o más bien la adecuación de la organización para responder a las necesidades, ¿no? Eso es algo que nosotros, y regreso un poquito al tema de retroalimentación, es garantizar una mejora continua y saber que no nos quedamos solamente bueno, pues hay una vacante y puedes sumarte sin importar tu discapacidad, sino que realmente hay una proyección como para cualquier otra persona dentro de un ambiente laboral y una proyección a futuro de su desempeño, de su desarrollo. Y pues nada, muchas gracias, Raquel. Si quieres No, empezar. yo creo que es romper paradigmas, ¿no? Vamos a unirnos a romper paradigmas. Recuerdo una persona que teníamos en recepción que era como algo impresionante, ¿no? De cómo vas a tener una persona con discapacidad auditiva en recepción. Bueno, llegó a ser una de las personas más eficientes en recepción, ¿no? Sí se puede, es romper paradigmas y es, si quiero un resultado diferente, tengo que hacer cosas y acciones distintas. Muchas gracias, Raquel. Gracias. 100%, pues muchísimas gracias. Híjole, yo anoté un montón de cosas de todo lo que mencionaron. Ya empiezan a llegar las preguntas. Como decía Raque, hay un montón de preguntas. Yo solamente mientras continúan mandando sus preguntas para que vayamos viendo y las vayamos preguntando, es hacer como algunos comentarios sobre lo que mencionaban, ¿no? En primer lugar, esta estrategia que a mí me encanta de su pirámide invertida, porque justamente, y cuando pensábamos qué nombre le pondremos a esta sesión con Citi, le dábamos muchas vueltas y decíamos, bueno, creo que la clave está en que esta empresa entiende perfecto que el liderazgo no lo define un puesto, sino que es más esta actitud, como decía Raquel hace un segundo, que me pareció buenísimo, el cómo podemos nosotros abrirnos a nuevos caminos. O sea, si tú como líder te abres a nuevas oportunidades, llegas a nuevos lugares a los que no habías llegado, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema que ya llevamos, no sé, tanto tiempo intentando resolverlo de la misma manera? Y si no te da resultados, pues habrá que buscar otra estrategia, y que fue lo que hicieron acá, que me encanta porque los llevó justo desde esta necesidad que había a lo mejor en un hotel en particular, a crear un programa fuertísimo que al día de hoy, como nos platicabas, Diana, impacta ya a muchos de sus hoteles a nivel nacional. Entonces, eso por una parte, esto que mencionabas de la autonomía al colaborador, ¿no? Esta oportunidad de que el colaborador se sienta pues capaz de aportar, de poder comunicarse, como lo hizo Raquel en su momento, de comunicarlo a su líder y así sucesivamente hasta que tuvieran esta luz verde y decir, venga, o sea, ya lo detectaron, ya encontraron una oportunidad, vamos a ver qué sale de esto, y empoderar justamente también a la operación para que puedan implementar este tipo de estrategias innovadoras y, en este caso, incluyentes, ¿no? Bueno, anoté un montón de cosas, pero creo que la gente también tiene muchas preguntas, entonces, si les parece bien, les voy a ir leyendo las pregunta por pregunta y pues me van ayudando a responderlas Diana y Raque, ¿no? Super. En primer lugar, creo que aquí hay una que probablemente a muchos nos llamó la atención. Dice Liliana, me llamó mucho la atención el tema de la pirámide inversa o pirámide invertida. Me interesa conocer cómo funciona en la práctica, con un ejemplo de cómo el poder de decisión realmente está en el staff versus directores o gerentes. Creo que aquí nos podrías platicar un poquito más, Diana. Súper, sí, perfecto. Ok, les voy a dar uno de los ejemplos más
más claros y de hecho, Raque, con esta persona que mencionaba de que estaba en front, lo tenemos aquí específico. A veces, o como funciona dentro de la hotelería, tenemos nuestro campo o nuestra área de calidad y servicio, que prácticamente ellos son los que definen los procesos, cómo se debe de llevar a cabo en el día a día ciertos procedimientos para facilitar la operación y alcanzar los objetivos del negocio. Al tener a una persona con discapacidad auditiva en recepción, pues eventualmente su proceso no empataba estrictamente con el proceso estandarizado a nivel cadena. ¿Cuál fue una de las buenas prácticas que se reflejó por esto? Y aquí me gustaría ya que lo platicaras un poquito más tú, Raquel, cómo esta Maffer, que era quien estaba en recepción en ese momento, desarrolló sus propias herramientas para que en un momento fuera incluso más rápida y más eficiente que una persona oyente en la misma posición. Miren, realmente ella llegó primero a conocer su lugar de trabajo. Ella empezó como practicante, entonces empezamos a darle actividades, pues en general básicas, ¿no? Y ella fue pidiendo más. Ella fue solicitando atender a los clientes, ella fue solicitando tener comunicación con el huésped y su encargada en ese momento dijo, bueno, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo para no tener que estar yo contigo en todo momento y que tú puedas sentirte independiente, ¿no? Y ella hizo sus tarjetas, las tuvimos que obviamente pasar a calidad y servicio para que nos dieran el visto bueno desde nuestra empresa. Y así ella hizo todo su speech de cómo recibir a un cliente, de todas las atenciones que tenía que tener. Fue mucha práctica, mucho estar invirtiendo con ella, el que comprendiera los procesos, qué es una factura, qué procesos lleva una recepción, ¿no? Que creo que es de los puestos más complicaditos que hay. Yo fui recepcionista y créanme que parece que no, pero tiene mucho, pues, detalle y especificaciones en los clientes, ¿no? El verla todos los días con una sonrisa y con esa calidez de bienvenida al huésped lo mataba, tal cual. El huésped sentía que era una persona cálida, que era una persona que tenía, pues, otra energía al recibirlo. Entonces, fue muy bien visto por el huésped. Obviamente, no todo fue miel sobre hojuelas, pero de 1000 huéspedes les puedo decir que estadísticamente 2 no pudieron interactuar con Maffer, ¿no? Y fue realmente más bien un bloqueo de ellos. Pero los otros 1000 fue tratar de interactuar con ella, fue tratar de conocerla más. Hubo huéspedes que hasta empezaron a aprender lengua de señas por ella. Entonces, oye, ¿cómo se dice hola? Oye, ¿cómo? O sea, fue una interacción padrísima. Entonces, pues ella solita fue desarrollándose. O sea, es como con cualquier empleado. Creo que es parte de lo que tenemos nosotros que entender. No porque ellos tengan una discapacidad auditiva, aprenden totalmente distinto a nosotros. Realmente nosotros las personas oyentes aprendemos a base de práctica y si yo veo el proceso cuando yo era recepcionista como Manfer aprendió, fue muy similar. Exacto. Y creo que aquí la clave, respondiendo a la pregunta, es tú como líder o la organización en general tiene que brindar esta constante, o sea, dar accesibilidad a la información para que tu equipo de trabajo cuente con las herramientas para que ellos tomen la decisión, ¿no? Al final del día, siendo una empresa o la empresa mexicana de hotelería con mayor expansión en la República Mexicana, es complicado controlar o intentar centralizar el control desde oficina central. Entonces es un poco como si fuéramos un pulpo, tú das las herramientas, pero confías que esta información es la suficiente para que se genere esta toma de decisión. Buenísimo, muchísimas gracias. Me encanta a mí ese testimonio, me encanta. Digo, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a algún hotel en City que tenga personal con discapacidad auditiva, al menos no que yo lo haya sabido, pero lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, creo que dices algo que me encanta, que al final hablaba mucho Diana también de esto, ¿no? De estas posibles barreras que muchas veces no las tenemos nosotros como empresa, sino que a veces el cliente puede decir como,
no sé, ¿no? Incluso no en formato de empresa y cliente, sino como personas, ¿no? Este bloqueo de decir, no, esto es algo nuevo, no sé cómo abordarlo y, ¿no? Pero justo, colgándome un poquito de esto, digo, hay varias preguntas en torno a este tema, pero, ok, por aquí hay dos que me parecen muy importantes, ¿no? Una de Fernanda Valenzuela, que ella dice, ¿cuál fue su mensaje a sus clientes para que conocieran que sus equipos contaban con personas con discapacidad? Ok, súper. Acá lo hemos hecho y seguimos sobre la práctica de ver cómo lo comunicamos desde diferentes formas. Para nosotros es muy importante que, y eso ahora sí ya es una necesidad que al tener ya 62 hoteles parte del programa, que desde que la persona haga la reservación se llegue un mensaje de que sepa que en ese hotel en específicamente colabora personal con discapacidad y que ya vaya preparado. Pero otra de las herramientas más importantes, que eso ya es en el día a día y en la operación, es que generamos un paquete de distintivos que forman parte del personal con discapacidad, porque algo específicamente que tiene la discapacidad auditiva es que no se ve. Entonces, dar cierta distinción para que sepan que ese colaborador pues es sordo o que no los puede escuchar. Ahora, y ojo, y por eso la importancia de poder sumar a las personas que van a ser impactadas o las que van a ser usuarios de las herramientas para que estas funcionen. Raque también se los pueda platicar, en un momento se les dio un botón y ese botón, ellos sentían que era más bien una discriminación y ni siquiera se lo querían poner, ¿no? O sea, se lo quitaban en cuanto podían, no, porque lejos de generar una parte de inclusión y visibilidad, se sentía una discriminación. Nosotros trabajamos de la mano con asociaciones y les insisto, Inclusor, que también por ahí vi una pregunta de quién nos apoya con tema de lengua de señas, fueron ellas, en diseñar distintivos que fueran incluyentes, usando el color que es el turquesa específico de la comunidad sorda, generando gafetes diferentes que trajeran la leyenda de no puedo escucharte, pero sí ayudarte, y también saber, sobre todo, dar esta pauta de comunicación, ¿no? Nosotros en la operación, nuestras camaristas sordas cuentan con un kit de tarjetitas que vienen ahí las amenidades y en caso de que el huésped requiera algo, que sepa que puede señalar alguna de las necesidades que ellos tienen. Pero también es importante, creo yo, que es esta comunicación previa, durante y después de la estancia de nuestro huésped. Usar tus canales de comunicación, como en este caso nosotros tenemos nuestro programa de lealtad en las televisiones y los invito a hospedarse en City Express si tienen un viaje pronto. Tenemos cápsulas de cursos de lengua de señas mexicana explicando sobre este programa y la solidaridad con la comunidad sorda, pero también generar comunicación después y aprovechar estos newsletters, ¿no? Que muchas empresas mandamos a nuestra base de datos y también hablar sobre la inclusión y hablar de la discapacidad. Creo que es importante y eso fue uno de los problemas o de los retos que nosotros vimos, de que nosotros podíamos estar muy preparados por dentro, pero si el huésped no conocía esta perspectiva, podía haber un conflicto, ¿no? Y más, sobre todo por temas personales, porque incluso, y la semana pasada que tuvimos una plática, a veces el mismo huésped es el que decía, oye, qué pena, es que nadie me avisó que era sordo y yo gritando y ahora ya me dio, o sea, se sienten incluso ellos apenados. Entonces es generar realmente entornos de inclusión laboral entre todos los que participamos, los que formamos parte de la empresa, pero también los que vienen a visitarnos. Buenísimo, mil gracias. Les digo, hay un montón de preguntas, pero vamos a ver si podemos, creo que hay varias que se responden juntas. Entonces, por aquí, ok, pregunta Brenda, ¿cuánto tiempo llevó sensibilizar al equipo de trabajo? Y por ahí también hay otra pregunta, déjenme ver si la encuentro. Sí, bueno, es de un espectador anónimo, pero dice, ¿cómo hiciste para explicarle a los trabajadores que personas con discapacidad auditiva se incorporarían a tu equipo? ¿No? Creo que es más un tema ya de cómo, del otro lado, no tanto de los clientes, sino del equipo de trabajo. Lo platicaste un poquito, Raque, ¿no? De platicarles que iba a ingresar personal, que a lo mejor hubo un poquito de resistencia, pero ¿cómo se dio ya bien esta apertura a esta nueva iniciativa del hotel? Súper. Me voy yo con la primera parte de la capacitación y dejo completamente que Raque conteste la parte de cómo integrarlos o mencionarlo en el equipo de trabajo, porque ella es la picuda en eso. La capacitación, como lo vimos, fue primero una necesidad porque pues esta buena práctica que se tuvo en un hotel empezó a replicarse en muchos. Y fue, ok, es momento de institucionalizarlo y llevarlo a toda la organización.
para que estén preparados de contratar a personas con discapacidad, ¿no? Si se les abre la vacante y la quieren ofrecer a una persona con discapacidad, que sepan las herramientas. Nosotros diseñamos un curso que se llama Coaching Auditivo, que se trabajó de la mano con Fundación MBS. De hecho, nosotros fuimos la empresa pionera con este curso y lo llevamos a toda la cadena aproximadamente en una campaña de un año, teniendo reuniones con los gerentes de cada región, diferentes capacitaciones, y eran 2 cursos, un curso de 2 días de 8 horas, ¿no? O sea, era realmente así un curso intensivo sobre la comunidad sorda, sobre las características, sobre cómo inducir a la operación, sobre los sesgos, que sí, que no, o sea, como una bomba de información para los líderes. Ahora, eso fue la primera campaña de concientización cuando se comunicó que se iba a hacer a nivel cadena, pero la sensibilización es constante y no puede parar. O sea, tenemos una característica que mencionaba Raquel, la hotelería, una de sus características es que hay mucha rotación. Entonces, constantemente están entrando personas nuevas y es importante que ellos también sepan sobre este programa, sepan cómo actuar con este programa y con qué herramientas ellos tienen, pero también dar visibilidad para el resto de la organización, abordar los temas. Hay muchas fechas clave en el año que, de hecho, si entran al Instagram de Entrale, yo de ahí me entero de muchísimas, sobre el Día Nacional del Sordo, acaba de ser apenas el 3 de marzo, el día de la audición. O sea, aprovechar estas fechas que nosotros llamamos fechas bandera para generar conversación y generar una conciencia como always happening sobre un tema tan importante como es la inclusión laboral. Raquel, contestas tú la segunda parte de cómo comunicas a tu equipo de trabajo y la respuesta por ahí. Sí, claro que sí. Miren, lo primero fue que nuestro líder lo tomara como un programa, que lo viviera, que él lo pudiera tomar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Si su líder no lo trae él en su sensibilidad, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que lo primero es que tu líder esté convencido del programa que se va a llevar a cabo para que él también pueda apoyar. Fueron muchas actividades y dinámicas. Una que fue muy fuerte fue, nosotros tenemos eventos de forma mensual o bimestral con los colaboradores y normalmente tienes una junta donde les pasas los resultados del mes y se hace una comida, ¿no? Entonces, en esa ocasión que empezamos el programa, decidimos invitar a un integrante de la familia de todos nuestros colaboradores y se hizo la comida bimestral, pero la dinámica fue hacerla en silencio. Entonces, pues nadie sabía más que ciertos integrantes del comité de trabajo que íbamos a hacer toda la dinámica en silencio. Entonces, pues fue muy, muy divertido porque fue darle la bienvenida a todos, hasta la familia de los colaboradores, y pues todo así como de pase, ¿no? Sin decir nada. Todo fue con mímica y señas. Nombramos el empleado y el colaborador del mes, la estrella del mes, entonces todo en señas y pues todos se quedaban como de ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? Teníamos familiares enojados en el salón porque no entendían nada, entonces pusimos una película que nos apoyó un poquito en sensibilizar, ¿no? Abrir un poco esta parte de este panorama de arrope. Y el evento era una tarde de cine, entonces pusimos esta película, La familia Belier, y todo en silencio. Hay una parte en la película, si han tenido la oportunidad de verla, que se queda todo en silencio. Entonces, podemos ver un poquito durante un minuto la perspectiva que una persona con una discapacidad auditiva vive todos los días. Entonces, todo el mundo se quedó en shock, unos empezaron a llorar, otros empezaron a decir, ya entendí, otros, o sea, se nos acercaban así como de, ay, ya entendí el punto, ¿no? Terminando el evento les platicamos, esto que ustedes vivieron ahorita, de no entender, de no poder, pues, hacer esta comunicación que hacemos todos los días, es lo que una persona con una discapacidad auditiva vive si nosotros no hacemos ese pues ensamble y esa empatía con ellos. Esa es una dinámica que nos ayudó mucho, fue muy fuerte
entre muchas, ¿no? De que el DIF nos estuviera apoyando con cursos de sensibilización, pero el que su familia viviera esa experiencia ayudó muchísimo a que entendieran el porqué pues, del programa y de cómo teníamos que empezar a tener esa empatía, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Romper el miedo. Muchas veces no nos animamos por miedo a meter la pata, a hacer incluso, a generar discriminación, porque es esta parte, ¿no? De es que si lo hago mal, ¿qué va a pasar? No quiero que piense mal. Y como organización, creo que somos responsables de, regreso a esta imagen que fue la que platicamos, Fer, de romper las barreras personales, las barreras físicas y las barreras semánticas para que podamos realmente alcanzar nuestra visión de inclusión laboral. No, me encanta y tienes toda la razón. O sea, una clave es, uno, la comunicación y dos, ahorita que decías esto, me quedé pensando y era algo que veíamos en las sesiones Entrale, específicamente en la del liderazgo, de cómo el liderazgo también involucra el ser vulnerable en el sentido de aceptar que hay cosas que desconocemos, cosas que nos dan miedo, cosas que a lo mejor nunca hemos explorado y tener esta apertura a decir, ok, a lo mejor alguien más del equipo puede aportar, a lo mejor podemos encontrar otra manera, podemos intentarlo, ver si funciona y si no, me hago responsable de este error, pero ya aprendí cómo no hacerlo y puedo encontrar la manera en la que lo podemos hacer y que funcione, ¿no? Entonces, se quedan muchas preguntas sin responder. Yo me llevo el compromiso de anotarlas todas, hacérselas llegar a Diana y a Raque para que nos ayuden a responderlas y hacerles llegar sus comentarios. No me queda más que agradecerles muchísimo, Diana, Raquel, por haber aceptado esta invitación, por compartirnos esta experiencia que de alguna manera arrancó como esto, ¿no? El liderazgo que nació de la operación, del día a día, de encontrar, oye, pues a lo mejor podemos fortalecer la empresa o fortalecer esto por este lado, a ver qué pasa, un apoyo completo de la empresa y que al final acabó teniendo un impacto importantísimo en la generación de este programa de Sí Te Incluye y sobre todo en la vida de muchas personas con talento, en este caso personas sordas, talentosas, que al día de hoy tienen ya las puertas abiertas en City Express y ojalá que poco a poco también se vayan abriendo más puertas en cada una de nuestras empresas aliadas.